De niño yo miraba a mis amigos con sus papás, ¿sí me entiendes? Yo miraba por la ventana, a veces los miraba en el segundo piso, miraba. Que tu papá, Mi mamá se separó de él, ¿sabes por qué o no? tomó la decisión de irse a vivir ahí al pueblito La Mesa, le decían. O sea, él abusó de mí. Yo estaba tan perdido, carnal, y ya sin esperanza, que yo dije sí en mi corazón al diablo, carnal. Yo pensando que yo iba a ir a una iglesia satánica. Y yo empiezo a oír una voz que me dice, sal, porque te voy a matar. Junior on the beat, boy. Ya estás, podcast, boy. Let's go. Ya estás, no vuelvo para atrás, libre del Alcatraz, en la guerra tengo paz. Mis metralletas es la oración y adoración, salvación para mi nación, manifestar el reino es la meta. Puesta la armadura, que las criaturas andan duras de la dimensión oscura, mi alma se apresura. ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos sean una vez más al Ya Estás Podcast. Yo soy su anfitrión, su bro, FCR, el ser de fe. Van a ver que nuestro hermano Lamán, Enrique Chávez, no está aquí. Él ahorita se está tomando un tiempo para dedicarse a su familia. Manténganlo en oración a él y a su familia. Pero hoy tenemos un episodio muy especial. Es un episodio que ya tenía tiempo en quererlo hacer y este hermano tiene una historia muy, muy tremenda. Van a ver aquí lo que es estar en el valle, en la cima y en el valle y así, porque esta es la vida en Cristo. Pero pues para no perder más tiempo, bienvenido nuestro brother DG. Gracias. Danny, ¿cómo te decimos? Danny. DG, Danny, yeah, DG, pues sí, cuando rapeo DG, pero pues son mis iniciales, Daniel Guzmán. All ¿Sí right. entiendes? O sí. No, gracias. No, gracias por darte el Gracias. tiempo, bro. Y sé que ahorita pues has estado moviendo en Tijuana, en Sí. México, y te estás dando a conocer allá. Yo sé que estás trabajado con varios de los brothers allá, entonces me da gusto. Y por eso dije, no, sabes que hay que hacerlo en español. Una porque nos hace falta hacer episodios en español y otra porque para que la gente de allá pues conozca tu historia, bro. Sí, no, claro, le atoramos. Me va a salir lo pocho, como te dije, Ah, no, pero no, eso, no, pero pues es parte del es lo show. que es. Es quien eres, ¿sí me Yeah, entiendes? sí. Pero bueno, empecemos. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue la dinámica familiar? Ahorita me estás diciendo poco, entonces. Sí. Bueno, yo nací en Los Ángeles. mm, Nací en Los Ángeles, lo único que sé que es donde hacían las novelas, General Hospital, no sé, algo así, ¿no? ah, Pero a los 2 meses mi mamá se movió a Tijuana. Entonces en Tijuana ahí yo crecí. Yo crecí ahí en Tijuana, crecí ahí en Otay, más bien en Otay. Mi tía tiene una casa, ahí vivimos por un tiempo, en playas, La Mesa. Cuando yo tenía como 5 o 6 años, pues como cualquier otro niño quiere a su papá, ¿sí me entiendes? mm. Y voy a entrarle, ¿eh? Voy a Sí, entrarle, sí, voy sí, a ya, entrarle ya, a ya. lo que es Sí, para sí, sí. que así hay más entendimiento en cómo llega uno y pasan las cosas. Yo pues de niño yo miraba a mis amigos con sus papás, ¿sí me entiendes? Yo miraba por la ventana, a veces los miraba en el segundo piso, miraba y miraba a mis amigos O con su sea, papá. que tu papá. Mi papá no, mi mamá se separó de él al nacer, ella se vino a Tijuana. ¿Sabes Entonces, por qué o no? porque era drogadicto. Oh, Era drogadicto, andaba mal, pues, ¿sí me sí, entiendes? sí, sí. Andaba mal, entonces, pero yo en ese entonces no entendía eso, yo ya lo entendía más después. Okay. Pero entonces, como a los 5 años, yo empiezo a decirle a mi mamá, quiero a mi papá, quiero papá. Entonces, mi mamá ahí estaba, ya había dado un depósito de comprar un condominio ahí en Otay, y tanto que le estuve rogando, se movió, nos movimos para Los Ángeles, vendió su condominio y nos fuimos a dar otra oportunidad para que yo tuviera papá. Entonces, a esa edad, y empecé a ir al kinder allá, a la escuela, pero mi papá, empezó a golpear a mi mamá. Oh, o sea, O sea, haz de cuenta que nací en Los Ángeles, ¿no? sí, sí, Nos sí. fuimos a Tijuana y a los 5 años por ahí es donde más o menos me empiezo a acordar. A los 5 años de ahí yo anhelaba un papá, entonces ella trató de juntarse con mi papá otra vez Ok, ok, y nos movimos a Los Ángeles. ok. Entonces ahí empezó otra vez el segundo capítulo donde mi papá pues empezó a golpear a mi mamá. O sea, ella lo había hecho por mí, darse una oportunidad, me imagino, ¿no? Y una de esas,
mi papá iba a golpear a mi mamá y me metí yo y me di unas cachetadas a mí. Entonces yo pienso, fue donde, porque mi mamá se dio cuenta, le encontró jeringas, le encontró cosas en el Mm, baño. Entonces, de ahí mi mamá dijo: "¿Sabes qué? Ya estuvo, ya le traté". Y entonces, yo entendí, ya no le pedí por papá, ¿sí me entiendes? Pero se fue a trabajar un día él y agarramos todas las cosas y vamos. vinieron mis tías y nos recogieron y escondidas, o sea, con miedo, ¿verdad? Teníamos miedo y escondidas y, nos quedamos un tiempo con mi tía y luego a Tijuana otra vez. Deja preguntarte algo. ¿Qué sentiste? ¿Recuerdas qué sentiste cuando tu papá golpeó a tu mamá y luego te cacheteó a ti? Pues, me acuerdo de que, pues, es que mi mamá es mi mamá, ¿sí me entiendes? Mi jefita, como cualquier otro niño, o sea, es su ídolo, ¿no? Su ídolo, su mamá, o sea, entonces, que me acuerde, no me acuerde, ¿será que reaccioné nomás? O sea, es algún instinto que uno tiene de defender a su mamá, Ujú. y eso fue lo que del golpe y eso, ya no me acuerdo, ya hubo tiempo, pero al momento era de defender a mi mamá, o sea, ¿No sentiste coraje hacia tu papá? sentí dolor, Mm, sentí dolor, carnal, porque yo en verdad sí quería a mi jefe, quería un papá, ¿sí entiendes? mm, Entonces, pero pues uno está niño, sigue con la vida, o sea, pues a un niño lo puedes lastimar y él sigue, o sea, pero esos dolores se quedan adentro, uno no entiende, la trauma, todo eso. Entonces, sí, sentí el dolor, siempre, toda mi vida quise tener, un mm. papá, y fue cuando nos regresamos a Tijuana, y de ahí fuimos creciendo, y luego mi mamá se conoció a mi padrastro. Conoció una tía, su tía tenía un hermano, se hizo mi tía por matrimonio, pues, y luego es donde ahí comienza Historia, ¿no? otra historia así, donde como te estaba contando, ahí, ella lo conoció en la cárcel, salió, porque, pues, por medio de mi tía, por casarse, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Tu mamá fue a la cárcel y ahí lo Es conociste? que ella empezó a trabajar en una fábrica allá en Tijuana, y entonces de ahí conoció una amiga, Ajá. mi tía Meche, en paz descanse, y luego ella tenía un hermano que estaba en la cárcel, ¿sí me entiendes? Entonces ellos tiraban, pues no eran, mi mamá no creció cristiana o conociendo del Señor, nada de eso. Entonces, pues a los bailes y eso se conocieron y de ahí ella, pues como cualquier otra persona que anda buscando pareja, simplemente pues ella no, Sí, sí, sí. lo encontró en la cárcel, ¿no? O sea, por medio de su amiga. Sí, sí. Entonces, de ahí es donde y Fueron a luego visitarlo y pero, pues, ahí se introducieron, ¿sí me entiendes? Y luego ya él salió y se juntó con mi padrastro, o sea, su novio en ese entonces, y luego, pues, nosotros no sabíamos en qué andaba metido, en nada de eso. O sea, yo de perdida, yo no, pero él agarramos una casa en Playas y él dice que era mecánico, nos decía que era mecánico. Él llegaba a la casa o sea, con aceite y todo, y pues, pues está trabajando de mecánico, hasta que un día nos cayeron los judiciales. En ese entonces los judiciales tumbaron la puerta y pues, ¿qué pasó? Y eso, lo otro, y resulta ser que él andaba vendiendo, andaba haciendo cosas, pues, ¿verdad? Andaba en el mo mafia. ajá, en todo eso. Entonces, ahí mi mamá tomó la decisión de irse a vivir ahí al pueblito La Mesa, le decían, al pueblito La Mesa, la penitenciaría y La Penny. Ya. Entonces, no sé si tú eres familiar con eso ahí. Pues escuché, nunca fui, pero pues Sí. era básicamente te metían a la cárcel y te traías a la familia y ahí crecía, ¿no? Era Sí. una comunidad Era de... una comunidad, man, una comunidad, y no, yo era la única, había niños, o sea, yo ahí tuve amigos, jugamos fútbol, todo, pues, había cine, o sea, haz de cuenta que era una cárcel, pero ahí tenías todo, o sea, y luego si tenías feria, pues tenías todo, había de todo, ¿no? De todo, prostitución, habían armas, toda la droga, había una persona ahí, me acuerdo que tenía un tigre. O sea, sí, no, en serio, ¿sí me entiendes? O sea, Qué algo, loco, ¿no? ajá, sí, entonces, pues, ahí crecí, entonces, es lo que pasó, ahí crecí, y mi mamá tomó la decisión de que nos fuéramos a vivir ahí, y ahí ¿Qué fue esa experiencia para ti? ¿Fue algo que te gustó o... Y bueno, esa es una, otra. ¿Tu padrastro llenó ese deseo de querer tener un papá? fíjate que al principio sí,
esa experiencia, pues, la estaba o sea, yo ya tenía un papá, ¿verdad? Tenía un papá, y me trataba bien de cierta forma, proveía por nosotros, pero ahí mismo también me pasaron cosas por medio de él. Mm, O sea, él, abusó de mí, ¿sí oh, me entiendes? Entonces, ahí otra vez fue otro golpe. otro golpe, sí. Te puedo preguntar, y respeto si no quieres Ujú. contestar la pregunta, em, ¿qué, qué fue lo que sentiste en ese momento? O sea, en tu alma. Pues Shocks, obviamente fue un shock, pero ¿cuál fue tu pues, reacción? me confundí de la forma de que estas personas me deben de proteger, ¿sí me entiendes? Y, pues, uno como está niño no entiende totalmente lo que está pasando, pero me sentí sucio, me sentí, perdido hasta cierto punto, a la misma vez ¿Solo? solo, solo. Pero a la misma vez, pues, tu mamá la amas, tu padrastro, te confundes, no entiendes. O sea, llegas de eso, yo no entendí, o sea, pensé: "Oh, pues, ha de ser normal". No sé, pero tú como niño, o sea, tú sabes que no se siente bien, no está bien, pero, pues, lo miras, y las personas que supuestamente te protegen, supuestamente te deben de cuidar, te están guiando. Si lo hacen, entonces te empiezas a confundir un poco y decir: "Okey, pues yo creo que esto es", hasta que ya cumplí unos 12, 13 años, que ya dije, ya a los 13 años fue donde me hice un rebelde. ¿Cuándo pasó Eso esto? me pasó cuando tenía 9 años, 9 años. ¿Y esto fue algo que No, siguió pasando o sí, más fue una una vez de esa forma y ya de otras formas, o sea, ¿sí me entiendes? el Sí, abuso continuó? ajá, de diferentes formas, sí, y luego a los 12 años me dio una prostituta y entonces todo eso me empezó desde muy chiquito, toda esa perversión, todo eso, se empezó, haz de cuenta que el enemigo, pues ahora ya entiendo, el enemigo está usando todo eso pues para tratar de lastimar mi futuro, ¿verdad? Y robarme de mi futuro y mi inocencia. Entonces ahí miré eso, miré torturas, miré personas torturadas, o sea, a batazos en la cabeza de chico, miré personas colgadas. Miré, o sea, miré todo eso de morrito, entonces, crecí que nada me asustaba, en verdad, cuando ya llegué a la edad de 15 16 años que anduve en pandillas acá en San Diego, en verdad no me asustaba nada, pero sí crecí con una ansiedad y o sea, de nervios, o sea, hubo una ansiedad y hasta la fecha, fíjate, batallo con esa ansiedad que, así como cristiano, así ya casi 50 años, es una batalla que es todos los días, Señor, te doy esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1 versículo 7 es donde siempre me agarro de eso, que el Señor no me dio el espíritu de cobardía, pero de poder, de amor y dominio propio. Todas esas escrituras siempre desde que el Señor entró a mi vida, la he tratado de tener. Por lo mismo, por, Oye, ¿has agarrado como terapia o ese tipo de ayuda? la verdad no. La verdad no, porque llegó el momento donde el Señor radicalmente entró a mi vida, en una forma supernatural. Entonces yo también por el tipo de dónde crecer en la iglesia, el tipo de que en una iglesia donde, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Pero, A ver, antes de que lleguemos sí. ahí, ¿a los cuántos años te saliste del pueblito? Ok, a él le dieron 14 años, a los 9, a los 8 por ahí entramos, haz de cuenta, pues estamos haciendo el tiempo con él. De ahí yo viví literalmente 2 años, de ahí yo iba a la escuela, todo, 2 años. Pero ya después de ahí, como hasta los 14 años, paramos de ir, o yo paré de ir. Mi mamá todavía siguió, pero yo ya dije, llegó una edad donde dije: "Hey, yo ya no quiero ir para allá". Pero, ¿vivías ahí o no? Yo ahí viví por 2 años, O sea, de 9 a... de 9 a 11. Ok. De Ya 9 de a ahí 11 se por ahí. salieron. Y luego ya después vivimos afuera, pero haz de cuenta que después de la escuela, para allá. Ah, Los fines de semana, para allá. O sea, pero ya no, pero haz de cuenta que nuestra vida era ahí, sí. ahí. Entonces ya como mi mamá se movió a Chulavista, aquí en Chulavista, cuando yo tenía 14 años, llegué al segundo semestre de seventh grade ¿qué es? Primero de prepa, de De secundaria, secundaria. de Ya. secundaria. Y ahí es donde dije: "¿Sabes qué? Yo ya no quiero ir para allá, Mm. yo ya no quiero ir para allá". Hasta yo me peleé con mi padrastro por el teléfono, le tenía pavor,
y no quería nada, no quería yo nada que ver para allá con eso, pues, Ujú. ¿verdad? De vez en cuando íbamos que, pues, habían matanzas, habían cosas así que a veces mi mamá todavía iba y de vez en cuando, pero no, ya cuando llegué acá a los 14 años ya, yo ya dije: "Hasta aquí", hace mi pues, ¿Le agarraste coraje a él o? sí, es raro, le agarré coraje ya más grande, ¿sí me entiendes? Pero a la misma vez, todavía tenía amor por él, Mm, porque de una forma u otra, en otras áreas, sí fue mi papá en ciertas formas, y luego, y entre más yo ya crecí, y luego ya cuando le entregué mi vida al Señor, pues, el Señor entendí por tanto que me perdona a mí el Señor y todo eso, pero ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? bueno, ahí, carnal, bueno, 14 años, a los 15, yo no sabía que habían barrios acá, yo estaba acostumbrado, te peleas uno a uno, pones estábamos morros, ¿no? Sí. Acá en Tijuana te peleas y ya estuvo, al rato estás jugando canicas o fútbol, lo que sea. Pero vine para acá, yo no sabía de pandillas y acá habían pandillas y entonces, pues, ahí en Chula Vista hay una pandilla y me metí a meter problemas por Mm, una novia que tenía, ella era de un barrio y alguien de otro barrio, no sé, o sea, me metió en problemas, entonces de ahí mis amigos, nos empezamos a juntar nosotros, o sea, a defendernos. ujú. Y de ahí nació nuestra clica, hicimos una clica aquí en San Diego, y ¿Sigue todavía la clica? sí, todavía siguen, sí. Desafortunadamente, carnal, Ya. desafortunadamente porque hay muchas personas que salieron lastimadas de eso. Sí, sí, sí. Este, Parte de entonces, de ahí a los 16 años, droga, fui papá a los 16 años, de la muchacha de esta. la muchacha esta, sí, y mi niño ya va a cumplir el junio 15 cumple 32 años. Wow. Yeah, es un sheriff allá en San Antonio, ¿A poco? sí, he's Órale, doing good. qué bueno. Sí, nomás que nuestra relación, pues, ahorita no hablamos muy bien, o sea, el Señor está restaurando eso. Sí. Pero a los 19 años yo terminé en la cárcel por robo a mano armada, Mm, y me dieron un strike. Ahí, pues, andaba, tú sabes, sí. era en el puro refuego en ese entonces del late 80s, early 90s. Y es de entenderse, porque, o sea, todo lo que pasaste, todo lo que viviste, eso tiene que salir. Y fíjate, lo bueno que dices eso, carnal, porque me decían temperamento del barrio, ¿sí me entiendes? Y las personas, mis compas pensaban que yo era bien pirata, pero en realidad, carnal, era un niño que traía tanto dolor, carnal. Traía dolor, era dolor, Sí, y se sí. estaba manifestando en coraje. Ujú. Y eso en los ojos de ellos pensaban que estaba bien loco, lo que sea, ¿sí me entiendes? Pero en realidad estaba llorando por ayuda. Sí, sí. Lo que pasa es que no entendemos como cultura Ajá, el cómo funciona el ser humano. sí, Y hay veces que pensamos que la gente ya nace loca, yeah, o que ya nacen adictos, o sí, que ya sí, nacen violentos. sí, Ah, pues así es este, ajá, pero porque no queremos tomar responsabilidad. yeah, sí, O sea, como papás no queremos ser responsables de cómo criamos a nuestros hijos y decimos, no, pues así es él, o así es ella. sí, Le gusta andar ahí. sí. Y es es verdad, porque, hubo un tiempo donde llegó el momento donde yo le confesé a mi mamá ya de más grande, porque ella no entendía qué estaba pasando y ya de plano le dije lo que me pasó. Oh, tu mamá no Yo sabía. no sabía lo que me había pasado y llegó un momento donde no me creyó y me lastimó más todavía, ¿sí me entiendes? Pero gracias a Dios que el Señor es grande, el Señor tiene misericordia y es un Señor de restauración y ahorita yo y mi mamá, no, es mi mejor amiga, eso no cambia. Oh, wow, ¿Sí me entiendes? bueno. Pero llegó el momento donde sí pasé por todo eso, o sea, todo eso que a veces, como dices tú, a veces nosotros como padres no queremos aceptar porque nos duele. Me imagino que eso es algo que, ¿cómo va a querer mi jefita decir? Y, o sea, aceptar mi culpa o Eh, es. Como mi suegra el otro día dijo que se le hacía una tortura que nosotros, no, se le hacía cruel, que nosotros dijéramos que nuestros papás nos lastimaron. Ah, Pero ella cree que igual, o naces bueno o naces malo. no. Y no, pues yo soy una buena madre, pero espero que mi suegra no se enoje conmigo.
Pues, por eso yo también te digo que si mi mamá mira esto, compartir. Pero nada, de todos ni lo ve. Bueno, quién sabe, porque ya cuando hablo de más, la gente parece ser que es de adrede y lo ven. Pues está bien, para agarrar un view más. sí, ¿no? Pero ella dice, no, que como no fue intencional el daño, Ándale. Ah, y cómo podemos esperar ser buenos papás si no nos preparamos, bro? eso. Dime qué en la vida puedes hacer bien sin preparación. Ya, no, es que no, tienes que prepararte, tienes que ser intencional. Exacto. Ser intencional y desafortunadamente cuando uno crece, en mi caso, uno crece ya con, viene de raíz ciertas cosas, ¿verdad? O Sí, sea, que que son lo generacionales. y lo que pasa a uno también, o sea, todo lo que te estoy contando me tomó tiempo, tomó tiempo de hasta la fecha, ahorita estoy apenas aprendiendo cómo ser un buen padre, qué Mm, significa ser un padre bien, mm, y a la misma vez aceptando mis errores, y porque, pues, haz de cuenta que lo que pasó con mi mamá, haz de cuenta que pasó por ella por divorcios y eso, y pues, haz de cuenta que yo pasé lo mismo, y ahorita estoy en mi segundo matrimonio, perdí a mis hijos, mi primer matrimonio, el Señor está restaurando eso. Antes de irnos ahí, caíste a la cárcel. Caí a la cárcel y ahí en la ca fíjate, trip out on this, ahí en la cárcel, mi mamá siempre me dijo: "Dios es tu papá", o sea, haz de cuenta que Dios es tu papá, y pues yo crecí, o sea, católico, sí, pero en realidad, Sí, sí, sí. o sea, si tuviera que decir una yo no sabía que habían cristianos, carnal, la neta, yo no sabía que habían iglesias cristianas, yo no sabía nada de eso, Ah, nada. Entonces, me acuerdo que caí a la cárcel y estaba un vato de un barrio donde teníamos pleito en la calle, y era el tank captain, o sea, el capitán del tanque ahí en South Bay. Y, pues, a fuerzas tienes que ir a reportarte, o sea, porque él te dice, tú ahí sabes ya no cómo hay es. pandillas, O ¿no? sea, no hay pandillas, exactamente, no hay pandillas, está el que está encargado de los mexicanos, los morenos, los gabas, ¿sí entiendes? Pues tengo que ir y lo reconozco. Y yo, pues, rescatado de la calle, todo flaco, todo, no había cohetes, nada, o sea, lo que es, así, órale. Y este vato ya tenía tiempo aquí y apenas cabía por las puertas, canal. Y se me queda viendo y lo primero que me pregunta: "¿De qué barrio eres?". Y yo, pues, yo acá en mi mente, este vato no me anda preguntando eso aquí, o sea, aquí somos uno, Sí. pero me está preguntando. Y yo, pues, le digo, ¿verdad? Porque tú sabes el orgullo como es uno, o sea, esta carne está algo grave. Y le digo: "Pues, Simón, soy de aquí", y se le queda viendo a otro compa que está ahí, y le dice: "¿Lo quieres en tu cuarto?". Y el otro le dice: "Ah, Simón, pum", pues, agarro mis cosas, ya me voy al a la celda, y voy entrando, carnal, y volteo, y el vato, está en la pura puerta, o sea, ya no tengo ni para dónde irme. Está así en la pura puerta, carnal. Y se me queda viendo, tiene una mirada acá bien bien Bien. piratona, ¿sí me entiendes? Y yo flaco y este vato está, o sea, ya es twice my size, doble de mi peso, y entonces me voy hasta la espalda, o sea, pues, es, de 8 pies, carnal, hasta me pongo mi espalda contra la pared, dije, pues, y se me queda viendo y otra vez me dice: "¿De dónde dijiste que eras?". Y le digo, y luego me dice: "¿Quieres venir a un estudio bíblico ahora?". Le digo: "Simón". Mi Digo: salida, "De dije. aquí soy". Y el Señor, o sea, es una cosa como el Señor pudo agarrar mi atención, y de ahí empezó, bueno, de ahí no empezó, pero de ahí otra vez, porque mira, en nuestras vidas el Señor Ujú. siempre está marcando, hasta cuando estuve ahí en la pinta, llegaban los güeros de acá del otro lado y hacían su iglesia en la cancha de básquetbol. Y yo le decía a los chalanes de mi jefe: quítalos de ahí", porque yo le decía, era bien canijo yo, pues, Sí, sí, sí. y le decía: "Quítalos de ahí", a todos me los quitaban cuando yo quería jugar algo, pero cuando llegaba a la iglesia, me dice: "No, a ellos no les puedo decir, pues es el Dios, ¿quién le va a jugar contra Dios?". Desde entonces el Señor me marcaba, pero esta vez ahí en la cárcel, pum, y empecé a ir a estudios bíblicos, pero no entendía, pero el Señor está usando eso para plantarlos en Sí, mí, eso estás. ¿sí me entiendes? Entonces salí de la cárcel, carnal, salí de la cárcel y salí libre en mi cuerpo y eso, pero mi mente todavía está en prisión, ¿sí me entiendes? Porque no tenía al Señor. Mm, Conocía de él, pero no lo conocía. Oía de él, sabía de él, pero no lo conocía. Eso es muy diferente. mm. Y salgo y a los 6 meses me empiezo otra vez en la droga. Yo ya había dicho, ya no vuelvo a hacer eso, ya no vuelvo a hacer lo otro. Tú sabes, estás torcido en la cárcel, lagartijas, te pones, o sea, pero si no cambias tu corazón, si no dejas que el Señor entre en tu vida, el cambio desde adentro para afuera. Sí.
Entonces, por más que hagamos, cuando uno tiene hang-up, tiene adicciones, viene de ciertas cosas, trauma, todo eso, por más que uno quiera a ayudarse por afuera, por medios de afuera, es tarde o temprano uno va a volver a Sí, caer. porque la transformación es por Es dentro, por de la dentro. mente, ¿no? Sí. Eh, cuando escuchabas la palabra de Dios, ¿sentías algo o cómo lo mirabas? Pues sí, el Señor estaba tratando conmigo, pero no lo entendía, o sea, me gustaba, porque me daba paz, Gustaba, me o daba paz. sentías su presencia. Sentía su presencia, ¿sí me entiendes? Sentía su presencia, pero yo lo único que sabía, lo que me acordaba de era, pues, la religión que en como crecí. Entonces, pues, yo lo único que me acordaba de cómo ellos, pues, eran cristianos, yo no sabía, yo pensé que todos igual, ellos cantaban sus coros cristianos, yo empezaba a veces: "Hey, yo tengo una canción", y cantaba una que me acordaba de católicos, a veces no, a veces me quedaban viendo qué onda, ¿verdad? Pero me dejaban, pero yo de mi ¿Cuál pero cantaba la Cordero de Guadalupe sí. Anal? Oh, Cordero de Dios, o sea, pero bien acá, bien, bien como hymns, bien Sí, sí. católico, pues, esto, y no es nada, no juzgo, ¿verdad? No, Pero no, no, estoy pero hablando de mi vida. ujú, Entonces, pero yo pienso que el Señor porque sí lo hacía con sinceridad. mm, O sea, sí, en verdad, yo estaba, pues, querías quería paz, pero no, sí, y entonces, bueno, regresas a la calle, a lo mismo. sí, ¿Y cuándo fue ese encuentro? con los Ahora sí que le entregaste tu vida a Dios y con los homies, pues, mira, llegué y me agarré mi apartamento, mi novia, que después fue mi primera esposa, tuvimos una niña, tuvimos nuestro apartamento, pero yo empecé otra vez en la droga. ¿tenías trabajo? Cuando salí, no tenía trabajo, era welfare, bro. Oh, welfare. Ayuda, ajá, bien baquetón. Okay. Bien baquetón, o sea, mi mamá estaba en welfare cuando nos fuimos a San Diego, pues, ayudando asistencia del gobierno, Mm, y haz de cuenta que tuvo mi niña, y pues, de ahí, y así, trabajos que no tenía trabajo así fijo, mm. nada de eso, pues no, en mi mente vendía, tú sabes, vendía, hacer aquí, pero Nada grande. nada grande en ese entonces, Más para sacar ahí para sacar, pues, la verdad, para sacar pa' palo lucos, dice. ajá, y Para la para loquera. loquear también, ¿sí me entiendes? Ya. Pero de ahí, mi vida se fue en 6 meses de salir de la cárcel, se fue para abajo, pero ya yo hacía más droga, y más droga, y más droga, yo ya estaba haciendo me fumaba un 8 yo solo, o sea, ya me estaba volviendo loco, porque lo que la gente no entiende cuando uno usa ese tipo de droga, cristal y cosas, hace drogas, haz de cuenta que estás entrando a otro mundo espiritualmente, Sí. y por eso que la gente empieza a mirar cosas, pero nuestra mente no está capacitada para mirar esas cosas, y mucha gente que se vuelve loca, por eso se vuelven locos, porque miran estas cosas y no entienden, es una realidad, eso. Fíjate cuál es la conclusión que yo he sacado, ¿eh? Ujú, No estoy diciendo qué es lo que es, ajá, pero lo que a mí me hace sentido es de que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, ajá, yo creo que Dios les selló lo que le llaman el tercer ojo, mm, porque ya no, o sea, eran en comunión con Dios, o sea, ya miraban a Dios yeah, en el plano espiritual yeah, y son expulsados, o sea, su espíritu muere, yeah, ¿verdad? yeah, Y creo que el enemigo ha sabido cómo diseñar estas drogas yeah, para abrir ese ojo yeah, y poder ver los espíritus. yeah, O sea, yeah, y te digo eso porque lo he escuchado muchos testimonios de que cuando la gente anda en drogas, literalmente está viendo demonios. sí, yeah, ¿Es lo que te pasó? y eso es verdad, carnal, es verdad, eso viene de farmacia, donde Mm, agarran la palabra de farmacia y todo eso. ujú, Y eso, pero esa, si miras en la Biblia, en sorcery, cuando miras la palabra sorcery, eso es farmacia en griego. mm, Entonces de ahí es donde, entonces, sorcery con farmacia, haz de cuenta que ahí te está diciendo la Biblia. Estás haciendo cosas que estás entrando a un lugar espiritual unlawfully, o sea, no legalmente. ¿Sí mm, me entiendes? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, entra su espíritu, nos mete, o sea, entramos a ese nivel con Él ujú, legalmente por la sangre de Cristo, ujú, ¿verdad? Pero cuando el enemigo sabe cómo y nos da esas cosas para entrar,
entrar a ese lugar, pero para tener más influencia en nosotros, para destrozarnos, para controlarlos, o sea, muchas cosas que pasan. Por eso uno cuando anda en drogas y eso hace cosas que nunca en tu vida hayas hecho si estás Sí, normal, ¿sí me entiendes? incluso hasta borracho. Ya, borracho, todo eso. Aquí le llaman, al licor le llaman Ya, spirits. ya. O sea, son Hay razón por qué le dicen eso, ¿verdad? Pero a veces l- este mundo, es que este mundo somos de este mundo, pero no, estamos en este mundo, pero no somos. Este mundo ama a su propio. sí. Por eso el Señor nos dijo, el mundo no te va a amar, no te Mm, va a amar porque no le perteneces, yeah. porque tiene su sistema, tiene todo, por eso el sistema del mundo está contra nosotros, es la carne o del enemigo, ¿verdad? Y la persecución. Sí, Entonces, ¿cuándo fue ese momento, po? ese momento pasó un día que de plano ya estoy volviéndome loco. Cuando yo estaba en la cárcel, mi novia, que mi primera esposa, ella empezó a ir a una iglesia cristiana Mm. y ella empezó a meter oraciones. Su madrastra la llevó a la iglesia. Entonces, cuando yo estaba torcido, ella empezó a ir a la ¿O iglesia. volviste a torcer? No, 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 La no. primera O sea, vez. Ok. en la primera vez. Entonces, estoy regresando lo que pasó en ese, Ya, ya. que es algo, ¿no? Entonces ella se empezó a orar por mí. Empezar o sea, meter peticiones para que oraran por mí. Pues yo no sabía. Entonces llegó el momento donde salgo de la cárcel. Nunca fui a la iglesia. Yo sí, sí, vamos a ir, eso, lo otro, ¿sí me entiendes? Pero, ella me está explicando cómo es la iglesia y eso, y yo bien tripeado me dice, es que vamos a ir a la iglesia. Y yo estaba tan perdido, carnal, que ella me empezó a decir, mira, y yo le pregunto, pues, ¿cómo es esa iglesia? Porque yo estoy acostumbrado a ir a Mm. donde hay, la Sí, católica, ¿no? el templo, la Ajá, basílica. ándale. Entonces ella me dice, no, pues mira, en esta iglesia está una persona enfrente y está todo pintado, o sea, se mira como que trae maquillaje. Y luego gente al final pasa y gente lo rodea. Mm. Y le ponen así, y pues yo bien pirata, o sea, yo todo loco, pues, ¿sí me entiendes? Y ella me está explicando eso. Y yo pensando, no, hombre, pues es una iglesia satánica, ¿sí me entiendes? Yo, o Dijiste, me sea, van a brincar, ¿no? no, dije, pero yo estaba tan perdido, carnal, y ya sin esperanza que yo dije sí en mi corazón al diablo, carnal. Yo pensando que yo iba a ir a una iglesia satánica. Yo ya estaba en ese momento todo mal. Estabas Yo ya me había rendido. desesperación. Sí, rendido, carnal, rendido. Y llego a la iglesia, pues no, ¿cuál satánica, bro? Es que lo que pasa que el pastor tenía maquillaje porque él salía en la televisión y era para que no brillara, pues, y las personas que iban al frente estaban aceptando el llamado y la gente, pues los hermanos estaban orando por ellos, pero yo en mi tripeo me estaba imaginando eso. Entonces, ahí fue donde pasó, donde el Señor supernaturalmente, el Señor entró a mi vida. O sea, estamos un viernes y corto ahorita ya. Estaba en un viernes, estamos hablando de que vamos a ir a la iglesia el domingo. Esto es el 16 de abril, 1995, un día Oh, de wow. allá, a Resurrection Morning, on Sunday. Pero estamos el viernes hablando, el sábado tirando party. Y ese sábado yo le di feria a alguien que vendía drogas, ¿verdad? Le di feria y yo sé que traía una pistola. Y como te digo, ya metido yo, pues oía, miraba voces y empecé a oír una voz que me dice, estamos con mi compa, su novia, yo y mi novia, y está mi puerta abierta. Ahí en Palomar, en Broadway, los Little Las Vegas, le llamábamos a los apartamentos, estaban piratones. Y está la puerta abierta y yo miro al vato que anda allá afuera, al que le debo feria, el que le compraron la droga, pero yo sé que trae una pistola. Y yo empiezo a oír una voz que me dice: "Sal, pero te voy a matar". Y yo decía: "Es el enemigo, el diablo me quiere matar, pero va a usar este vato porque trae una pistola". O sea, yo, ¿sí me entiendes? Entre que así más o menos. Y ya para no hacértela tan larga ya más, me oigo la voz otra vez y dije yo: "No, salí para afuera", pero oigo otra voz que me dice: "Si no sales, voy a entrar adentro y te voy a matar a toda tu familia". Y digo: "Okey". Ni modo, con todo el valor que tuve, dije: "Voy a salir". Y empecé a caminar al arco de la puerta estaba abierta, canal. Empecé a caminar al arco y cuando voy asomándome, miro a personas en sus puertas, Oh, vestidas de negro, en sus puertas, afuera de sus casas. Y estaba a punto de sacar el pie para afuera y algo me pegó. ¡Pum! Físicamente, algo me metió a la casa otra vez. Y no podía respirar, canal. Estaba así, yo dije: "Ya me estoy muriendo, algo me pasó". Y entonces, como pude, le dije a mi novia: "Tráeme a mi niña, quiero ir a ver a mi niña", porque acaba de nacer, tiene una bebita, una niña recién nacida. wow.
Y le digo: "Quiero verla", porque yo pensé que ya me iba a morir, porque algo me pegó físicamente, no podía respirar y me empujó para dentro de la casa, no me dejó salir. Ujú. Y como pude, fui al cuarto, y me acuerdo que ahí en el cuarto, lo único que me acuerdo, porque mi mamá siempre me decía que Dios era mi papá, carnal. Y yo me acuerdo que lo único que dije: "Father", dije: Papá", lo único. Y cuando dije eso, carnal, haz de cuenta que agarraron un bote de 5 galones de agua y me lo echaron. Empecé a sudar, a sudar, y literalmente sentía así una paz que estaba cayendo, 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 Wow. cayendo, y sudando. Bro, ese fue un sábado. Tenía días que no dormía, bloqueando. Al siguiente me fui a dormir, me quedé dormido. Al siguiente día me levanto, bro, sin malilla, nada, Ah, con mi mente. Y ese día fue el domingo y sí, le cumplí mi palabra, el señor que estaba y llegamos a la iglesia, bro. No me acuerdo de qué predicó el pastor, predicó de, pues, de resurrección, oh, sí, sí. pero lo único que yo estaba ahí cuando estaban haciendo el llamado, yo estoy sentado y está haciendo el llamado, carnal, y oigo una voz que me dice: "It's your time", es tu tiempo. Mm. Es tu tiempo. Y me acuerdo que me levanté, fui al altar, bro, y me quebré, bro. Me quebré, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Todo me estaba saliendo, todo le entregué mi vida al Señor, bro. Casi miraba cadenas quebradas, bro. Cadenas quebradas, y sí, bro, así es como el Señor entró a mi vida. Yo no, era la primera vez que yo pisaba una iglesia cristiana, yo no sabía que habían cristianos, yo nomás lo que andaba buscando era paz, bro. Era paz, ya Sí, cansado, sí, sí. estaba cansado, y así es como el Señor entró a mi vida, así es como empezó a tratar conmigo, bro. Wow. Ya, Wow, qué hermoso, la verdad. Ok, entonces te involucras mucho en la iglesia, ¿no? sí, Estábamos hablando de que sí. siento que estoy matando el high, ¿no? Pero pues No, por cuestión de tiempo. sí, Em, Te involucran bien machina la sí, iglesia, no tienes preparación, no, no tienes discipulado, no. pero tú estás enamorado, tú estás en Sí, celos, bro, sí, con todo el sí, fuego, con todo, bro, con todo con el fire todo. acá. Sí, con todo, o sea, lo que pasa que el Señor me salva, fue un abril 16 y para el verano, al verano, me dicen: "Te tienes que casar", me caso en mayo, tienes que honrar a Dios. Yo lo único que quería es honrar a Dios. Mm. A ese punto había vivido toda mi vida ya toda chueca, toda mal. Dije: "Yo quiero estar bien, quiero estar bien". Entonces, yo me abrí completamente a mis líderes, al pastor, o sea, yo es la palabra de Dios, Llegaste de me lleno sin entregué, o como es, pensar nada. pues Oye, ¿y al vato que le debías feria, qué pasó? ¿Ya no te buscó? no, pues mira, okey, llego ese día de que el Señor me toca, Ujú, y llego y voy, y yo me acuerdo de esta plática que tuve, y era el Espíritu Santo ya hablándome, porque llego y digo: "¿Sabes qué?". Yo entre mí digo: "Ya no voy a usar droga", digo, ujú. pero como tenía una bebé, pero digo: "Pero la voy a vender para, pues, pero ya no la voy a usar". Y luego ahí el Espíritu Santo me habló, yo sé que fue Dios que me habló, y me dice: "¿Por qué no quieres usar tú? Porque es mal para mí". Y luego me dice: "Entonces, ¿por qué tú quieres envenenar a los demás?". Wow. Dijo: "Sí, es cierto". Y agarré lo que tenía, lo tiré al toilet, y agarré, no sé si era un teléfono, no sé qué tenía, y fui y le pagué lo que le debía. Dije: "Ya estuvo, ten". Y Mm, ya, arreglé la cuenta, y ya, y así es como eso quedó ahí, ok. eso quedó ahí. Vamos a acelerarlo, bro, por Sí, cuestión de tiempo. Entonces, te entregas, boom, boom. Llega el momento donde ves la falla humana, ¿no? sí, sí, Y eso te desanimó totalmente, sí. otra vez. ¿Tú crees que sentiste otra vez ese, ese dolor de cuando tuviste esa experiencia con tu padrastro y con tu mamá? O... Este, sentí una defraudación, o sea, me sentí defraudado porque mi pastor en ese entonces me llamó rebelde, me llamó, se puso contra mí en esa forma, ¿Por qué no? ¿Por qué te dijo eso? porque yo ya no, es que yo ya no seguí, o sea, eso yo estoy hablando de ya de años en la Sí, sí, iglesia, sí. ¿verdad? Porque al principio, pues el Señor me empezó a usar, fue donde entré el grupo de música, O a Unity Clan. sí, Unity ¿Cómo Clan. entraste ahí? Mira, ahí fue, o como te digo, el Señor me salvó en abril. Ujú.
En mayo me caso. Ujú. Y luego en el verano el pastor hizo un outreach, no sé cómo se dice en español, Alcance. un alcance. Y pues como me miraba, como me vestía, han de haber pensado, este rapea, pero yo no rapeaba, bro, yo no sabía, me gustaba la música, pero estaba una hermana Jazz y Jared. Big J es el que estaba en el grupo y él ya tenía un año ahí en la iglesia y él conocía a mi hermana Jazz de otra iglesia que rapeaban y entonces el pastor dijo, hey, ¿por qué no ponen algo juntos? Hagan unas canciones o algo para que, pues, o sea, ¿sí me entiendes? Y yo dije, ok. Y así es como comenzó, fue un alcance. Entonces yo llegué y llego a un día de que vamos a practicar, llego y está Jasmine y yo le digo, Jasmine, porque a ella yo la conocía, era la malandra de las mujeres en la junior high. Y yo era el malandro de, ¿sí me entiendes? Entonces ella pensó que ya estaba muerto yo. Y yo, pues, yo no sé qué le va a pasar. Y llego yo y está ella. Está ahí, el Señor ya la había salvado, la había rescatado y a mí también. Y el Jay usó a Jay para ponernos todos juntos. Entonces así es como comenzó, fue un alcance. Entonces de ahí, me acuerdo que esa vez le abrimos a los CMCs. No sé si sabes quién son los CMCs, es The Originals, con los Gospel Gangsters from Carson City. Órale. Ya. ¿Has escuchado? Ya. Ellos son originales pues sí, son pioneros, pues pioneros. Entonces les abrimos a ellos porque pues en la iglesia donde yo y me congregaba puro samoano, puro multicultural, ¿verdad? Y ellos son samoanos. Y entonces ahí es como comenzó eso. Y pues lo hicimos de un alcance, pero ahí el Señor como que nos selló. Y de ahí es donde el Señor empezó a abrir puertas. Entonces el Señor usó todo eso. En realidad, sí no tuve el discipulado de cierta forma, pero el Señor usó nuestras historias y fíjate, el Señor nos llevó a partes del mundo que nunca nos imaginamos que íbamos a ir. De perdida yo, por cómo crecí, el Señor nos abrió tantas puertas. ¿A qué lugares fuiste? Bueno, nos tocó ir a Londres, a Canadá, Guatemala, casi todos los estados de aquí, de Estados Unidos. Nos tocó hacer conciertos de 10,000 personas, 2,000 personas, 15,000 personas, o sea, Estaban en el estrellato, como le dicen. sí, sí, pues el principio era cuando habían cassettes y CDs, ¿sí me entiendes? Sí, entonces Empezaste a hacer dinero de esto, ¿no? cuando nosotros empezamos, y es donde todo cambió también, porque nosotros tuvimos nuestra propia disquera, Noah de Rescue Records, él fue un buen hermano con nosotros. Al principio firmamos un contrato con él, pero a nosotros no nos importaba nada de eso y el contrato era de que nos daban 10 centavos del dólar, no sé qué. Nosotros queríamos predicar, bro. Nosotros queríamos dar nuestra historia, queríamos ganar almas. Es lo único que nos importaba. No entendíamos mucho, pero sabíamos que damos nuestra historia y sabes que así me tocó el Señor, está para ti. Y el Señor nos usó mucho, ¿verdad? Queríamos alcanzar a los que se miraban como nosotros, ¿verdad? Entonces, pero de ahí Nova nos conectó con la distribuidora y estaban pasando cosas en la disquera de él porque era cuando POD ya le estaban abriendo puertas machín, y pues él estaba ocupado y él quiso ayudarnos a nosotros porque estaba Toné, POD, todos ellos, entonces pues ellos ya they were blowing up. Y él, la forma de que nos quiso ayudar es de que nos dio la conecta con la distribuidora, nos dejó salir del contrato. Entonces, we went from making almost cents to the dollar to make centavos al dólar a hacer $8 por cada CD que vendíamos. Oh, wow. Y nosotros vendimos casi 100,000 y más copias. Entonces, en SoundScan era cuando había Sound. Pues todavía no sé si tiene SoundScan, pero Sí, todavía creo que sí. entonces empezaron a llegar cheques de $30,000, de $20,000, morros nosotros, y ahí es donde empezó a cambiar las cosas. Pues yo hago más. Y, o sea, cuando uno no ha tenido dinero y entonces ya a mí una vez me dijeron, pues a ti te vamos a dar menos porque tú lo único que haces es orar. Y yo produzco acá y eso lo otro, pero al principio éramos una unidad, ¿sí me entiendes? Yo quiero que por eso el Señor nos usaba, porque todavía no estábamos, tainted, ¿cómo se dice eso? O sea, todavía no estábamos, Manchados, pues, ajá, no estaban corrompidos no todavía estábamos por el corrompidos todavía. dinero, pues. Ajá, entonces sí cambió, no tuvimos, trataron de ayudarnos, pero tuvimos un pastor que mucha gente quiso ayudarnos, canal, la verdad. El Señor nos rodeó, fue algo bien bonito, bien bonito. Y entonces ahí entró el orgullo. Sí, el orgullo, las Avaricia. finanzas, la avaricia, perdimos un poquito de eso. Yo, la verdad, cuando yo me salí del grupo, porque yo fui el que me salí, íbamos a grabar el tercer disco, íbamos para Filadelfia.
ya estábamos en el avión y todo, y yo me puse en un argumento con Big J, y ya de plano ya, para ese entonces yo ya estaba mirando cosas que no me parecían, como, porque pues si ellos actuaban de una forma, reflejaba en todo, ¿sí me entiendes? Entonces yo ya estaba molesto. Yo también era bien estricto, por eso el Señor a mí también me quebró, porque yo era bien, me hice religioso, yo pensaba que así es como le serías al Señor y tenía que, de que si tú me preguntas, Danny, ¿te gozaste cuando viste allá? La verdad, no. Nomás cuando predicaba me sentía, pero ya después de ahí era para que me haya gozado. El Señor me llevó a ver lugares y nunca, pero sí, bro, así es, cambió el dinero, cambió. No estábamos, teníamos el fundamento bien. Sí, pues no tenían esa fundación en Ajá, la roca, ¿no? ya. Y entonces tú estabas operando no de gracia y amor, sino más de Más de, visión sí, sí. Imagínate, yo era duro conmigo mismo, pues todos, con mi primera esposa fui durísimo. mm, Con mis niñas, no podían ni ver ni caricaturas de ciertas cosas porque no, o sea, todo era del diablo. todo, bro, todo. O sea, yo fui un extremista, yo digo que yo también le puse más crema a los tacos también, ¿sí entiendes? ¿Y cómo fue que perdiste a tu familia? A mi familia, bueno, haz de cuenta, te sabes la historia del rey David, Sí, haz de cuenta que eso, infidelidad. infidelidad, bro, infidelidad. ¿Y cómo fue que caíste en esa tentación? Esta plática es muy delicada, Ok, con todo respeto, yo no sí, te pido detalles, sí, sino simple, lo que te pido bueno, lo que te estoy preguntando es a ti en persona. O sea, porque tú sabías que estaba mal. sí. ¿Cómo fue que te ganó la carne? ¿Cómo fue que me ganó la carne? Sí tengo que tener mucho cuidado porque el círculo de aquí de San Diego es muy chico, ¿sí me entiendes? Es muy, y yo ya lastimé a estas personas, a esta persona en particular y no quisiera, y voy a ser delicado como lo digo para Sí, sí. contestar, ¿verdad? Ujú. Porque en realidad yo tengo la esperanza de un día de pues, ser perdonado por esa Mm. persona y tratar de, pues yo sé que esas cosas son difíciles de arreglar, pero yo en realidad todo ese tiempo he estado viviendo, todavía está enfrente de mi cara el dolor que causé, ¿sí me entiendes? O sea, no me he recuperado de eso porque yo sé que lastimé a alguien que no se lo merecía. Y entonces tengo que tener cuidado cómo digo las cosas, pero me ganó la carne con esta persona, trabajaba en el mismo trabajo, y yo estaba teniendo problemas en mi matrimonio de una cierta forma. ¿Por la misma religiosidad o? Sí, por eso y porque ya me había alejado de la iglesia, porque es donde mi pastor empezó a predicar prosperidad y eso. Entonces, como no tenía, y eso es culpa mía por no agarrar la Biblia como yo debería de haberla y no dejar a otras personas que entraran en mi vida afuera de la iglesia. Porque esa iglesia era como, haz de cuenta que si estás aquí en la iglesia, somos de la iglesia y afuera, ten cuidado. Ah, clica, sí, sí. Ajá. De que no te metas con nuestra doctrina. Ándale, ¿sí me entiendes? Entonces, de perdida así es como yo lo tomaba, ¿verdad? Y entonces, cuando yo me alejo porque ya de plano ahí es donde ya dije, hey, eso está mal. O sea, eso ya no puedo cerrar los ojos, esto está mal, eso no está bien. Hasta yo que no sé mucho, sé que cómo vas a estar pidiendo dinero para un avión y algo cuando yo sé que esa persona apenas si puede comer. ¿Sí me entiendes? Como decir, hey, una semilla de $1,000, una semilla de $500. O sea, no, yo no puedo ser parte de O esto. sea, que viste la avaricia en el grupo con Sí, Unity Clan y sí, luego lo ves dentro de la iglesia con el sí, pastor. con el pastor. Entonces eso te lastimó Sí, y te hiciste sí, alejar, caíste en la tentación. sí, Entonces yo creo que dirías tú que no tenías esa fundación no la tenía, bro. para poder resistir la tentación. No porque mira, no la tenía y la haya tenido si yo haya aprendido a un discipulado bien Ujú. y no hacer mi caminada de fe, o sea, mi salvación por medio de ponerla alrededor de un hombre que es un pastor. O sea, a veces con otros como humanos sin querer queriendo o sin pensar subimos y también no es toda culpa del pastor. Nosotros a veces como ovejas ponemos al pastor así. Ujú.
y no sabemos que le estamos haciendo una desgracia a él también, porque lo estamos setting up para que caiga. Caiga, sí. Ajá, porque ahora ya si hace un error, o sea, él no es perfecto. Entonces me tomó años de entender eso, ¿verdad? Pero en ese momento es lo que me pasó. Sí, es que eso es culpa de uno, del Sí, humano que a veces pones sí, en una plataforma, un ajá, estatus. Pasa con los sí, celebridades, sí, raperos también sí, cristianos. Ya ves que ahorita sí, están saliendo varios que se sí, fueron infieles a sus sí, esposas y todo eso. sí, Ok, entonces eso explica por qué sí, caíste, ¿no? En la sí. tentación. Tengo entendido que caíste, perdiste a tu familia, Perdí mi, perdiste todo, sí. terminaste en las calles otra vez. Terminé de vagabundo, bro. Terminé en las calles, bro. Yo nunca había estado homeless, nunca había sido vagabundo, nada de eso. Y terminé, bro. Terminé en Tijuana. Otra ¿Caíste vez, en las drogas otra vez? otra vez en la droga. Se murió mi primo, me afectó mucho. Se murió mi primo. Y me fui, o sea, haz de cuenta que me divorcié, estaba pasando por el divorcio y para mí siempre, pues me venía fácil. Tenía amigos, pues, ¿sí me entiendes? Se me hacía fácil hacer feria, o sea, crecí en eso, pues, para mí se me hizo fácil regresar a lo que antes Sabías, hacía, lo que sabía, ¿sí me entiendes? Haz de cuenta como Pedro, ¿no? Pedro cuando le falla al Señor, si lees las Escrituras, ¿a dónde regresó él? pescar, ¿no? Regresó a lo que el único que sabía. En caso mío, pues, yo crecí en un hogar disfuncional, pues, regresé a lo que yo sabía. Entonces, y pues rebelde, y pues yo traté de ir cuando yo caí en la infidelidad, yo traté de ir a una iglesia para que me ayudaran, y el pastor me dijo, no, aquí no te puedo tener. Entonces, haz de cuenta No te podía tener por qué. que no me acuerdo, o sea, no sé si porque había otras personas ahí o él no quería nada que ver conmigo porque sabía que, pues, lo que había hecho, lo que había pasado. Entonces yo de ahí lo tomé como, ya ni Dios me quiere, ¿sí me entiendes? Ya, o sea, la regué tanto que sí la regué, pues es un understatement la palabra, Y, pero y cuando te drogabas y eso, ¿no sentías alguna convicción o sí, al principio al principio del dolor me llevaba, pero ya después llegaba una convicción pero me drogaba más rápido antes de sentir esa convicción, bro. O o sea, yo llegué al punto donde antes no me metía agujas en mis venas y ya esta vez cuando pasó esto, terminé con agujas en mis venas, bro. Terminé haciendo cosas que nunca en mi vida me iba a imaginar que iba a hacer. Perdí mi dignidad, perdí todo. No querías que mis hijos supieran de mí de nada. Y todo lo que, fíjate cómo pasan las cosas. Todo lo que yo hice a esta persona, lo que pasó, a mí me lo hicieron 10 veces más, bro. mm, 10 veces más. 10 veces más. Entonces, te das de cuenta que, y todo eso el Señor usó para quebrarme, bro. Para quebrarme, es que cuando el Señor nos ama, nos disciplina. Y cuando Él tiene un llamado en tu vida, Él te va a corregir. Y te va a corregir. Y a veces van a ser cosas duras, pero es necesario para sacar lo que uno tiene en su corazón a veces. sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo duraste en las calles? 7 años, bro, se puede decir, marcadas. Y fíjate, yo llegué a las calles y habían tiempos, me involucré con la gente, pues allá, ¿sí me entiendes? Pues vengo de la vieja escuela de allá, se me hizo fácil, ya en la droga, ya andar de baquetón, pues me metí en el ambiente, carnal. Y fíjate, sabiendo de Dios, me metí a hacer cosas, no con droga, pero con otras cosas, ¿sí me entiendes? O sea, hacer feria, pero Mm, de otras cosas. Pero sabiendo de Dios, carnal, sabiendo de Dios, entonces, y a veces tenía feria, así, easy come, easy go, y sí, pues pum, así es esa vida. ajá, así es la vida, pero la mayor parte anduve en la calle, la mayor parte anduve de hotel en hotel, caminando, arrastrando a mi niña de 4 años, fíjate, todo y mi niña, con toda mi nueva esposa, bro. Oh, ¿conociste ahí a tu esposa con la que estás ahorita? Con la que soy ahorita. A ella era mi novia de junior high. Cuando teníamos 15 años fue mi novia, mi primer novia. Y luego ella hizo su vida, yo la mía. Y luego cuando me encontré con ella, pues ella llegó bien colmilluda. Yo estuve con el Señor y ella estuvo en el mundo. Mm, Entonces, haz de cuenta que yo estaba fresh, bro. Yo
nombre, they ran circles around me. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, con mi ayuda. Callo que tú. Con mi, sí, callo, algo bien, bro. Y, pues me comieron vivo, bro. Me comieron Mm. vivo. Pero el Señor tuvo su misericordia. ¿Y cómo fue que saliste de ahí y ahorita pues ya estás aquí? Ya es 4 años, bro. Mira, 4 años de que cuat- ya regresaste a... sí, 4 Nice. años. ¿Cómo estuvo que llegó el momento donde yo estaba trabajando haciendo otras cosas y llegó el momento donde me presentaron una llave de una casa? Me, ¿Pero cómo? ¿Y dejaste de usar drogas? no, todavía en eso. Oh, No, yo loqueando hacía esas cosas. ok. O sea, no, normalmente no. No, tenía el Señor, bro. Y llegó el momento donde ya no, el trabajo que yo hacía, ya no se me cerraron las puertas ahí, entonces se me abrieron otras puertas. Como es el enemigo, me lo puso todo en una charola. Ahí está la llave de una casa, puedes estar aquí está la llave de un carro y conmigo puedes hacer feria, pero vas a hacer esto y le vas a atorar. Ya que entras, ya estuvo. Pum. Y tenía mucha convicción, bro. Y me acuerdo que el señor me habló, yo me acuerdo que estaba pagando para el hotel y ya estaba medio involucrándome, pero no, todavía estaba, me dijo, piénsala. Mm, Y estaba así, entonces yo estaba así y me acuerdo que el señor me dijo, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. mm, It's never too late to do what's right. Me acuerdo claramente, yo estaba pagando para el cuarto otra vez y oí eso. It's never too late to do what's right. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Y de ahí empezó el Señor a tratar conmigo. Y de ahí mejor dije, ¿sabes qué? Les dejé eso, me fui, me alejé de mi señora porque pues a ella le gustaba el ambiente también. ¿Sí me entiendes? Todavía ella no sabía tanto del Señor como yo sí. ujú. Y andamos mal, bro. O sea, es una historia que no tenemos tiempo ahorita para Sí. contarla, pero total, llegó el momento donde yo no la quería dejar porque yo quería que ella fuera salva también. A pesar cómo andaba, yo sabía del Señor y ella era un alma perdida, bro. ¿Le hablabas de Dios? Sí, ella se bautizó, o sea, de poco en poco, como sea, me jalaba o la jalaba, así andamos. Si me entiendes, la puse a ella primero en vez de Dios. Todavía no nos habíamos casado, o sea, estaba en desobediencia y pues cuando uno está en desobediencia vienen cosas, bro. Ujú. Entonces me jalaba o la jalaba, pero así estuvo. Y llegó el momento donde ya mi niña, ya de plano, ya perdí todo, ya dije no a esta situación. Entonces ya me quedé sin nada, dije, y llegó el momento donde Dios me habló otra vez y me dijo, porque yo tenía temor de dejarla, a pesar de que casi nos matamos y todo, y yo no quería que se perdiera más, me sentía de cierta forma culpable y le tenía coraje a la misma vez, y el Señor me dijo, ella ya tiene bastante de mi palabra y me dio paz, y a ella déjala, ella ya tiene bastante de mi palabra, ella va a estar bien. Y se oye gacho, pero tuve que hacerlo, bro, tuve que hacerlo y agarré a mi niña, le hablé a mi jefita, vino, me recogió, cruzamos, en la iglesia, en la garita me detuvieron, porque pues tenían cosas, me detuvieron, casi me quitaban a mi niña, pero cuando el Señor tiene un plan para ti, Sí, no hay nadie. no hay nadie que lo pare. Llegó la capitán, llegó toda la policía y todo, llegaron y me dejaron ir, bro, con mi niña, bro. Y llegué a un albergue en el East County Transitional Living Center. Y ahí yo tenía un amigo que había hecho ministerio con él para jóvenes desde mucho y él era el director de ahí. Él ya me había hablado, hey, tengo un lugar para ti, vente. Y ya sabiendo eso, y llegué, bro, llegué. Y fíjate, y ya o sea, Ujú. yo 10 años atrás había ido a ese mismo lugar, pero yo había ido con un ministerio, con Pastor Miles McPherson. Oh, sí, tu hermano. Él estaba haciendo un documentario de Master Meth y no, y yo salí en ese documentario, ¿no? Mm, Entonces, cuando yo fui a ese lugar, yo estaba fue enfocado en mi ministerio, mm. en lo que estaba haciendo con el pastor y lo que estábamos haciendo, que la gente que estaba ahí no la podía ver, pero estaban enfrente de mí, pero no miraba lo que Estabas era. cegado en tu Sí, rollo, ¿no? En porque tu doctrina. mi ministerio, ¿sí me Yeah, entiendes? En vez de mirar a las no el de personas, Dios. ajá. Mm, Entonces, y fíjate, 10 años, entro al mismo lugar, bro, es el mismo lugar, pero esta vez con una mochila, con mi niño a un lado y una bolsa de ropa, flaco, perdido. Y me acuerdo, en cuanto crucé las rejas, esa gate, me acuerdo, me acordé así, en un flash, los años atrás que estuve ahí, que no podía mirar. Y esta vez, como ya había sufrido, ya había pasado no tenía dónde vivir, ha pasado hambres y todo eso, mm. ya podía ver a estas personas. Entonces me enamoré de ese lugar, bro. Ya no me quise ir.
Quise ir hasta la fecha, ahorita es donde estoy en trabajo a San Diego Rescue Mission now, que es casi lo mismo. Pero si no haya pasado por todo eso, carnal, no pudiera ver a las personas dolidas que no tienen dónde vivir, que están sufriendo, bro. Entonces, ya, es algo que fue costoso, bro, pero le doy gracias a Dios que estoy donde estoy ahorita en ese. Entonces, en la música, pues, he estado con los muchachos allá en Tijuana y eso, y es algo que uno lo va a tener siempre, ¿verdad? Pero ya no lo hago Sí, es diferente. y es diferente, bro. Ya ahorita ya no, yo al contrario, yo si el Señor me lo pone en el corazón, yo pago y yo pago por ir a predicar. Sí. Antes era así, ¿no? O sea, uno crece en todo Sí, eso. y sé que ha sido de mucha bendición allá para los elegidos. Yeah, they're my brothers, man. Y qué loco porque te conocí en un evento de Hawkma, me acuerdo, Sí, y sí. en la Harley. Yeah, que fui a verte, bro. Ajá, y llegaste y te presentaste con tu niña. Yeah, Y ok, pues nos conectamos y luego ya te conectas allá con MG yeah. y me empieza a hablar de ti. Y ya cuando te vi dije, wow, qué loco, ¿no? O sea, como Dios, pero ahora estamos aquí, ya Sí, estás otra vez con el Señor, sí, ya bro. tu familia. con el Sí, bro, Señor. todo el Señor ha restaurado. Mi hijo el más grande que había, uno de mis niños, pues no el más grande está en San Antonio, pero el otro, él ya hace ministerio conmigo. Ahí donde trabajamos, tenemos nuestra iglesia en los domingos en la tarde y él dirige la alabanza y el Señor está restaurando todo. Wow. Estoy en sus vidas. Sí, mi niña ya tiene 9 años, ella también está involucrada, mi esposa, tenemos un matrimonio bonito, bien, puro, restaurado, y los dos sirviendo, trabajamos en el mismo lugar, ayudando a gente, bro, o sea, sí, bro, Bueno, sí, bro, sí, no, su misericordia, carnal. con eso, pues muchas gracias, bro. Muchas Eh, gracias por ser abierto y compartir tu historia y así que la gente te conozca más, entienda más. Y mire, más que nada, el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Sí, bro, eso, bro, eso, sí, Bueno, bro. mi gente, pues déjenos un comentario, no se les olvide que nos den un like, seguir, compartir esta historia, porque esta historia está tremendísima. Y eh, vamos a ver si más adelante los retomamos ciertos temas en específico. Bro, ¿Va? sí, claro que sí. Mi gente, nos vemos a la próxima. Que Dios nos los bendiga. Y peace. Junior on the beat, boy. Ya estás, podcast, boy. Ya estás, no vuelvo para atrás, libre del Alcatraz, en la guerra tengo paz. Mis metralletas es la oración y adoración, salvación para mi nación, manifestar el reino es la meta. Puesta la armadura, que las criaturas andan duras de la dimensión oscura, mi alma se apresura.